Esta noche la analista Alejandra Cuyen, la maestra Cuyen, habla del informe justamente de esta organización internacional Human Rights Watch sobre lo que dijo en torno a Andrés Manuel López Obrador, que ha sido, dice Human Rights, un horror. La organización señaló un retroceso democrático en su gobierno. Alejandra, buenas noches. Vamos directo. Qué gusto verte, querido ¿Cómo Pepe. estás? A ver. Saludos a Palenque. Saludos a Palenque y en este caso no con buenas noticias para él. Claro, él va a decir que tiene otros datos, pero me parece muy relevante ver este estudio de Human Rights Watch, al que prácticamente callaron a lo largo de los últimos 6 años. Hay que decir que López Obrador los sacó a Vivanco, que era el representante, casi lo trataba como una organización que estaba violando la soberanía nacional y que venía a hablar de México sin tener facultades, y desconoció todos los análisis en materia de derechos humanos que se hicieron tanto en ONU como en Human Rights Watch y organizaciones similares. Bueno, pero es que estorbaba su proyecto ideológico. No, bueno, no solo su proyecto ideológico, su forma de operar. Porque claro. Mira, hay algunos datos, te voy a decir como los que me parece a mí que brincan más, porque son los que tienen que ver directamente con la actuación de las autoridades. Es decir, sabemos que hay crimen organizado, que el crimen organizado está descontrolado, que López Obrador usaba los abrazos, no balazos, como no se hacía nada, el crimen organizado mataba más gente y generaba más violencia. Pero hay las acusaciones directas contra las autoridades. Por ejemplo, se habla en el reporte, 6,229 acusaciones penales por tortura, o sea, denuncias contra autoridades por casos de tortura, de las cuales hubo 82 que tuvieron un cauce penal y 10 que tuvieron una solución. Se habla de que 38% de aquellos presuntos delincuentes que confesaron un delito también dijeron haberlo hecho bajo tortura. Se habla de acusaciones contra el ejército que fueron, ahí sí, todas prácticamente se desaparecieron las investigaciones y el ejército nunca permitió, ni en tiempos de los 43 ni más adelante, que se hiciera prácticamente ninguna investigación cuando había acusaciones o de uso excesivo de la fuerza o de tortura o de este tipo de, digamos, abusos de autoridad. Yo sé que la señora Rosario Ibarra de Piedra considera que ahora sí la Comisión de Derechos Humanos atiende a la ciudadanía, solo que los datos muestran... ¿La qué? Bueno, esa señora. No, es que... Rosario Ibarra de Piedra, existió prefiero. una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me acuerdo. Ay, sí, que la que se dedicaba a hacer las acusaciones. Exactamente, y ahora... ¿Esa comisión qué? No sabemos qué hace. Anuncios en el radio, porque tiene anuncios. De Morena, no sé, ¿qué protege? No, y tiene anuncios y luego anuncia su propia propaganda. Pero ¿cómo es posible que una gente de esa naturaleza esté en un puesto clave, estratégico, pues por necedad de López Obrador? Pero yo te diría, sí, llegó ahí por necesidad de López Obrador, pero se quedó ahí con la venia de Claudia Sheinbaum, Pepe. Perdóname, me parece que este gobierno que pudo haberse deshecho, hay que decir que Claudia Sheinbaum se decía que tenía a una candidata que tenía un perfil mucho más aceptable para la comisión, que fue la comisionada en la Ciudad de México, y pues no supo operar políticamente. Haya sido como dice el clásico, no lograron cambiar a Rosario Ibarra, que hoy tiene estos anuncios en el radio diciendo que la percepción de la población es que la Comisión de Derechos Humanos atiende sus denuncias. Lo cierto es que los números no le dan la razón y que la prisión preventiva creció incluso el número de delitos por el que se le puede aplicar, y que seguramente en pocos años tendremos el siguiente reporte, porque este llega hasta 2024, donde veremos si realmente hay una reducción en desapariciones, en tortura, en abusos de autoridad, y si hay algún tipo de mejora
en los procesos penales. Según el reporte de Human Rights Watch, llegas a 16% de las denuncias que realmente tienen algún causa en la justicia penal. Ahí está el diagnóstico. La situación es por demás grave y no exagero al decirlo de este modo. Pero, ¿cuál sería la solución? ¿Por dónde pasa la solución? En este contexto actual, real, donde el Poder Ejecutivo agrupa todos los poderes de acuerdo con la Constitución, incluido el judicial, que le faltaba, y desde luego el Poder Legislativo, donde prevalece la mayoría. ¿Qué podemos hacer en esta realidad? Cuando por ahí se levantan voces que quieren fundar otro partido, otra alternativa. ¿Cuántas veces hemos oído lo mismo? Y hoy le tundieron muy duro justamente a los abajofirmantes de ese desplegado. Lo hizo la presidenta diciendo, pero ¿cómo Luis Carlos Ugalde está promoviendo este partido? Si él fue el del fraude que no, en 2006 que no nos dio la presidencia. A ver, Luis Carlos Ugalde ni siquiera está en México en este momento, pero No, está a ver, yo creo que Harvard. lo primero, Pepe, y más allá de lo pobre que son todavía las propuestas de la oposición, y vamos a ver si eso desemboca en algo que realmente genere cambios o innovaciones en propuestas de política pública. Pero lo cierto es, Pepe, y vamos a ver mañana la respuesta de la presidenta ante el reporte de Human Rights Watch, pues lo primero es reconocer el problema. Lo que hemos visto hasta ahorita y en lo que va de este gobierno y por supuesto a lo largo de los 6 años de López Obrador fue una absoluta negación a cualquier posible abuso de autoridad. Entonces dicen, bueno, sí hay muertos, pero son homicidios de los criminales que se matan entre ellos y nunca tienen que ver con las autoridades porque las autoridades en México ya no cometen abusos. Las cifras de Human Rights Watch demuestran que las autoridades siguen cometiendo abusos, que sigue habiendo un problema no solo terriblemente deficitario en procuración de justicia y en ejecución de la justicia, ya digamos, tanto de las procuradurías estatales como federal, como del Poder Judicial, donde no se hace justicia, pero también pues que no hay quien te salve en caso de un abuso de una autoridad o en caso de tortura. Antes la Comisión de Derechos Humanos por lo menos podía levantar la voz, podían presentar sus recomendaciones a las cárceles, a los tribunales, a las fiscalías. Hoy eso ni siquiera sucede porque la fiscalía niega cualquier acusación. Cuando ves lo que pasa a nivel local en Ciudad de México, y Clara Brugada dice que es culpa de los medios, la percepción de la violencia, pues yo espero que no sea la respuesta que nos dé la presidenta mañana, Pepe. Es que bueno, Clara, para empezar, Clara no es clara. Es oscura. Clara es oscura, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a ver qué dice la presidenta de la República en la mañanera. Ojalá reconozcan el problema, Pepe, porque solo a partir de reconocer el problema se van a poder empezar a definir políticas públicas serias para trabajar en esta materia. Gracias, Alejandra. Qué gusto verte como Muy buenas noches, gracias. El gusto es nuestro, por supuesto, Alejandra Cuyen.